gracias a todos los asistentes. Realmente me parece que estas son actividades fundamentales en el contexto de nuestro ejercicio. Nosotros, pues el área en la que yo me desempeño, que es la genética médica, cada vez ha tenido un impacto mayor en los procesos de salud y enfermedad y es fundamental que todos estemos al tanto de este tipo de temas. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre fenilcetonuria. La idea es que hagamos un bosquejo de lo que es la condición y lo que se ha planteado desde la parte del diagnóstico hasta el tratamiento. Ahí está pues mi nombre completo, donde laboro, donde trabajo. Esta presentación, los conflictos de interés, el contenido de la presente conferencia es estrictamente académico, no promocional, y he recibido horarios de la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas para la presentación de esta conferencia. La agenda del día de hoy va a ser la siguiente. Vamos a hablar algo sobre enfermedades raras, porque claramente PKU está englobado dentro del grupo de enfermedades raras y es muy importante hacer todo el proceso de visibilización precisamente porque estamos pasando el mes de las enfermedades raras, que es febrero. Ahorita hablamos un poco sobre eso. Vamos a hablar sobre historia y epidemiología, las bases y la vía metabólica, y ahí sí vamos a entrar en el tema de diagnóstico y la parte de tratamiento. Finalizando, unas conclusiones que serían unos mensajes para llevar a casa. Entonces, iniciemos con lo que es el tema de enfermedades raras o enfermedades huérfanas. Cuando uno comienza a buscar en la literatura la terminología que está relacionada con enfermedades raras, uno se da cuenta que en la historia de las publicaciones, de la literatura, de las bases de datos, se han venido utilizando una serie de términos. Este artículo que fue publicado en el año 2015 comenzó a analizar cuáles eran los términos que se venían utilizando. Entonces, realmente hay una cantidad de términos que se han venido utilizando en la literatura. Fíjense la cantidad de términos que ustedes ven acá. Y realmente este es un listado pequeño de toda la terminología que se ha venido usando. Resulta que cuando hacen el proceso de identificación de las definiciones, hicieron un análisis y encontraron 1.109 organizaciones o instituciones que utilizaban los diferentes términos, pero miren lo llamativo, 296 definiciones diferentes. Bien, 38% usaron el término de enfermedad rara y 6% usaron el término de enfermedad huérfana. Entonces, esos son unos datos que nos comienzan a colocar en el contexto de cuál es la terminología que nosotros estamos utilizando. Aquí tenemos en esta gráfica, en la primera columna, ven ustedes que aparece enfermedad rara o enfermedad huérfana, y fíjense que la proporción es más o menos similar, pero sigue ganando lo que es el término de enfermedad rara. Entonces, el término de enfermedad rara es el término más aceptado para la descripción de las condiciones descritas, y el término huérfano o huérfana se utiliza principalmente para los medicamentos, es decir, las tecnologías asociadas con el tratamiento de estas enfermedades, de las enfermedades raras. Y durante mucho tiempo, pues lo que se ha hablado es establecer la definición a través de un umbral de la prevalencia, es decir, de cuántos pacientes se presentan por esa enfermedad en la población. Entonces se ha identificado como un parámetro para la definición que varía en cada región, y eso ahorita lo vamos a ver. En este momento, nosotros incluso estamos planteando que el término debería migrar a otro término que es enfermedades de baja prevalencia o enfermedades poco frecuentes. Es lo que se ha venido planteando durante los últimos tiempos. Sin embargo, pues tenemos la dificultad que si nosotros nos remitimos a la literatura, vamos a tener que utilizar el término de enfermedades raras y enfermedades huérfanas para poder buscar información, poder entender qué es lo que ha ocurrido durante todos estos años, pero pues estamos en ese manejo. Importante, el conocimiento sobre la enfermedad. ¿Quién debería conocer sobre estas enfermedades? Pareciera obvio que es el médico, pero aquí les voy a contar algo que pues yo creo que muchos de ustedes lo han vivido. Pues hay personas acá que tienen familia, que han tenido personas cercanas con ese tipo de enfermedades, y los médicos por lo general no tenemos un claro conocimiento sobre este tipo de condiciones. A ver, yo soy médico de base, yo me formé como médico en pregrado y después me interesó entrar al grupo de ese tipo de enfermedades, por eso pues escogí el área de genética, porque en mi carrera, durante los 6 años, realmente durante todo ese tiempo, sí veíamos algunas enfermedades raras, pero realmente era como lo excepcional. Nosotros como médicos nos dedicamos en el área académica a estudiar enfermedades frecuentes.
y realmente es nuestra función. Un médico general es muy importante que maneje todo el tema de enfermedades frecuentes en pediatría, en ginecología, en las diferentes áreas. En este momento, en el mundo entero se está haciendo un esfuerzo muy grande para introducir lo que es la parte del conocimiento de enfermedades raras en la academia, en los pregrados, ya que con el advenimiento de la tecnología comenzamos a hacer diagnósticos. A ver, las enfermedades raras han existido siempre, toda la vida. Cuando a mí me dicen, no, ¿verdad que ahorita tenemos más enfermedades de este tipo? No es que tengamos más, es que las estamos realmente describiendo y estamos teniendo tecnología para hacer diagnóstico. Entonces ya es una obligación que tengamos que entender sobre esto. Eh, Muy importante, el familiar comienza a hacerse un experto en la enfermedad. Entonces muchas veces cuando el familiar o los familiares llegan a una consulta con un médico y el médico no maneja la información, es muy importante que el mismo familiar también ilustre al médico sobre esa condición. Muy seguramente el médico en un momento dado, o el personal de salud, no necesariamente médico, personal de enfermería, personal de salud en general, puede ser que les diga, ¿qué diagnóstico es ese? Yo nunca he escuchado ese diagnóstico. Y entonces el familiar se vuelve una persona fundamental para poder saber de qué se trata y poder orientar también en el contexto. Ahora, claramente necesitamos médicos formados en el tema de enfermedades raras, necesitamos personal de salud formado en esto que nos pueda orientar de forma adecuada, porque una familia que reciente está recibiendo un diagnóstico de este tipo necesita orientación. Y la orientación, pues no es lo ideal ir a Google y empezar a buscar información en Google. Tal vez es de las peores cosas que uno puede hacer, porque le salen un montón de información que la verdad no está dirigido a lo que está teniendo el paciente en ese momento. Entonces el médico es el que tiene que dirigir el proceso. Ahora, desde el punto de vista social y gubernamental, creo que se ha venido dando un impacto también. El hecho de celebrar el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que es el 28 de febrero, y se escogió ese día por ser el día raro del año precisamente, ha dado un impacto desde el punto de vista social. Ha dado visibilización a las enfermedades raras en la población. O sea que si yo no tengo un familiar con enfermedad rara o jamás he visto una persona, eventualmente puede que sí haya escuchado algo sobre la propaganda que se hace sobre este tipo de condiciones. Al menos no estoy tan desconectado de entender la posibilidad de encontrar personas con enfermedades raras. Lo digo desde el punto de vista social. Y claramente aquí el apoyo de los padres de familia y las asociaciones ha sido fundamental. Sin el proceso de inyectarle ese potencial a partir de las familias y a partir de las asociaciones de familias, de padres de niños con enfermedades raras, sería muy complejo realmente llevar esto a cabo. Es generar conciencia en la población y no es fácil. Cuando se hace a partir de las asociaciones, eso genera un mayor impacto. Y lógicamente, ir a la parte gubernamental. Y en la parte gubernamental, pues, establecer cuáles son las pautas y los manejos y las normativas que se deben generar en los países para poder cubrir las enfermedades raras. Colombia es uno de los países en la región que tiene un avance muy importante desde el punto de vista legislativo y normativo en enfermedades raras. Si uno ve la cantidad de resoluciones que tenemos, de decretos, de la parte de ley de enfermedades raras, y lo comparamos con otros países de la región, vemos que estamos muy avanzados en eso, aunque seguimos teniendo dificultades importantes. Entonces, en el término de la enfermedad rara, vamos a tener en términos generales tres componentes. Necesitamos un personal entrenado, o sea que necesitamos capacitar a todo el personal de salud en ese tipo de condiciones. Necesitamos instituciones e infraestructura. En este momento, acá en Colombia se está dando una batalla importante y es generar los llamados centros de referencia, o sea, los centros que realmente logren concentrar para un manejo integral de un paciente con una enfermedad específica. Ese es un reto que tenemos en este momento acá. Y por el otro lado, entender que estamos obteniendo dispositivos y medicamentos para tratar estas enfermedades. Entonces, cada día que venimos avanzando en todos estos componentes, claramente la disponibilidad de medicamentos ha cambiado el contexto de lo que es la aproximación para enfermedades raras, teniendo en cuenta que ya la posibilidad de tratar y de mejorar el curso natural de una enfermedad rara ya en este momento es muy importante. Ahora, ¿cómo se define enfermedad rara o enfermedad huérfana? La definición inicia por ser una enfermedad de tipo crónica, debilitante, que amenaza la vida, pero este punto de la frecuencia es fundamental, es decir, la prevalencia. Fíjense que en Europa se ha escogido un punto de corte que es uno por cada 2.000, en Estados Unidos uno por cada 1.500, en Japón uno por cada 2.500, lo que sería específicamente la OMS establece 6.5 a 10 por cada 10.000
Y en Colombia tenemos el punto de corte de 1 en 5.000. Para entender un poco esta situación, el punto de corte se logra establecer es también dependiendo de los recursos que tengamos, porque cuando se establecen estas enfermedades raras, es importante entender que son enfermedades que el Estado tiene que garantizar todos sus procesos de manejo. La cuestión es que tenemos muchas enfermedades, en este momento estamos solamente con enfermedades monogénicas, o sea, de un solo gen, estamos en más de 8.000 enfermedades. Entonces, lógicamente hay que mirar cómo se establece la dirección de recursos y una de las formas ha sido por prevalencia. Esto puede generar algo de dificultad en una persona que diga, venga, yo tengo una enfermedad que en Colombia no se considera enfermedad huérfana o rara porque la prevalencia en Colombia pues está establecida en 1 en 4.000, 1 en cada 3.000. Pero si yo estuviera en Europa o en Estados Unidos, ahí sí se considera mi condición una enfermedad rara. De aquí se puede desprender un montón de debates, varias cosas, pero eso es lo que tenemos en este momento. Y para Colombia es 1 por cada 5.000. Dificultad que tenemos. La prevalencia la estamos tomando es de lo que nos está llegando de afuera. Estamos en este momento con el registro de enfermedades raras en Colombia y ya tenemos más datos, pero no para todas las condiciones, para condiciones muy puntuales. El listado no alcanza a ser obviamente más de 8.000 enfermedades y el tema es que no logramos precisar exactamente la prevalencia para cada una de estas condiciones. Tenemos ideas de cómo se presentan algunas y se está trabajando en eso, se está trabajando en la parte de registro. Creo que la gran dificultad es el tiempo para poder hacer un diagnóstico acertado. Esto es fundamental. Si nos demoramos mucho tiempo en hacer un diagnóstico de una enfermedad rara, lo más seguro es que esa demora genera problemas en el inicio del tratamiento y automáticamente mayor complicación para el paciente porque el paciente lleva a la evolución natural de su enfermedad. ¿Cuál es el tiempo para establecer el diagnóstico en las diferentes regiones? En el mundo entero, los datos que tenemos es que el diagnóstico para ese tipo de enfermedades tiene una demora entre 1 a 5 años aproximadamente. Y lo que se ha calculado en países latinoamericanos y en Colombia es que nos podemos demorar de 5 a 30 años en hacer un diagnóstico de enfermedad rara. Necesitamos, lógicamente, que esto cambie. Necesitamos hacer diagnósticos tempranos. Y hay una serie de estrategias en las cuales podemos hacer eso. Más allá de entrenar al personal de salud en enfermedades raras, hay algunas cosas que nos pueden establecer un diagnóstico temprano y oportuno y poder hacer un tratamiento adecuado. Entonces, de ese pool de gente que tenemos, necesitamos encontrar la persona que eventualmente tiene la enfermedad. Y no es fácil, porque si yo tengo una cantidad de personas y que eventualmente pueden tener diferentes de sintomatología en un momento dado por algún problema de salud, resulta que las enfermedades raras tienen como un patrón importante es que sus síntomas a veces son inespecíficos, no hay una claridad con respecto a la forma de presentación y la evolución en muchas de ellas, entonces se vuelve un reto lograr encontrar a la persona para poder hacer el diagnóstico definitivo. En enfermedades raras se establece que la etiología tiene un 80% tiene una base genética. Es decir, tenemos enfermedades raras que no tienen una base genética, pero cuando hablamos de base genética es un causal, o sea, una etiología. Tengo un gen que está dañado y que me produce una enfermedad. Porque ese otro 20%, eventualmente, si no tiene una base genética, tenemos claro que puede existir una susceptibilidad genética. Es decir, puedo tener una combinación de genes y ambiente que me esté generando la condición o la enfermedad. Entonces, hablamos de enfermedad rara o huérfana, ya lo dijimos, prevalencia en Colombia en particular es 1 en 5.000. Cada región, cada país establecerá su prevalencia para poderlo manejar. Y también están las enfermedades ultra raras o ultra huérfanas. Esas son enfermedades que se presentan de 1 por cada 50.000, 1 por cada 100.000, 1 por cada 500.000. Ya cuando se presenta 1 por cada millón de habitantes o menos de 1 por cada millón de habitantes, ya son casos que son pocos casos en la literatura, entra dentro de esas enfermedades ultra raras, pero ya nosotros hablamos es de casos. Tenemos 50 casos reportados en el mundo, tenemos 60 casos reportados en el mundo. Tenemos otra definición que son las llamadas enfermedades olvidadas. Y este punto también es fundamental en países como los nuestros, porque claramente nosotros estamos haciendo una normativa y distribuyendo una cantidad de recursos para este grupo de enfermedades, pero bajo ciertas circunstancias hay enfermedades que eventualmente en ciertas regiones necesitan o requieren la atención del Estado. Entonces hay regiones, y se llaman enfermedades olvidadas porque las hemos tenido también y las hemos diagnosticado durante muchos años, pero hemos descuidado en ciertas regiones el manejo, el tratamiento, los recursos para que se haga la parte preventiva. Estamos hablando de enfermedades parasitarias, síndromes diarreicos en regiones puntuales.
Entonces, eso también es importante porque estamos hablando de justicia distributiva. O sea, que estamos hablando también de recursos, cómo se distribuyen en el Estado para poder tratar a la población. Y claramente tenemos las tecnologías emergentes, tanto en la parte de diagnóstico como en la parte de tratamiento, y eso es lo que nos ha cambiado el contexto del manejo para las enfermedades raras. Muy bien, pasemos entonces a la parte de historia y epidemiología. No voy a dar, obviamente, un recuento histórico muy amplio, pero quiero tomar puntos que me parecen fundamentales de esta parte histórica. Este es un artículo que tiene una línea del tiempo, tiene como los elementos principales desde 1934 hasta el 2017 relacionados con PKU. Y si nosotros vemos, el inicio es precisamente cuando se logra identificar dos hermanos que tienen una discapacidad intelectual y que el doctor Ivar Hasborn logra identificar que tienen una excreción de ácido fenilpirúvico en la orina. Allí inicia por primera vez la identificación de pacientes con este tipo de condición. Miren que un año después se logra establecer el mecanismo de herencia, que sea un mecanismo de herencia autosómico recesivo. Ahorita más adelante vamos a hablar sobre eso. Y en 1953, Hosbickel diseña la primera dieta con restricción proteica que mejora una paciente. Horst Bickel, médico alemán, Ivar es noruego, Horst Bickel es alemán, era alemán, y él lo que estaba planteando en ese momento, él está haciendo su doctorado y estaba atendiendo también la parte de consulta, y llegó una mamá con una niña, que ahorita la vamos a ver, que en el momento en que la mamá le dice a el médico que ella necesita un tratamiento, y ella le pide que por favor no sea nada de investigación, sino que sea algo que sea efectivo en ese momento. Él y su grupo de trabajo comienzan a trabajar en todo lo que es la posibilidad de disminuir lo que podría causar daño, porque ya se tenía la parte bioquímica, que era precisamente la fenilalanina, y se logró. Ahorita vamos a ver un video sobre eso. Y en 1960, en la década de 1960, Robert Guthrie establece por primera vez lo que nosotros conocemos hoy en día y lo utilizamos en tamizaje, que es el uso de papel filtro. Por la parte de, se hizo un ensayo bacterial y se logró hacer la determinación para poder medir metabolitos, pero de esa manera. Se establece en papel filtro. Y Guthrie tenía un particular interés, y era el siguiente. Él tenía un hijo que tenía una discapacidad intelectual que nunca se supo exactamente la causa, pero tuvo una sobrina que le habían hecho el diagnóstico de fenilcetonuria. Entonces él había comenzado a trabajar en ese proceso. Luego miren que en 1974 se da el primer reporte de un paciente que no tiene afectada la enzima, sino el cofactor. Hacia 1983 ya se descubre el gen de la fenilalanina hidroxilasa, que es la enzima, y hacia el 2017 comienzan a aparecer otros genes que me empiezan a dar un cuadro también de hiperfenilalaninemia, que es tener la fenilalanina aumentada, que no necesariamente es la participación directa de la enzima, sino otros genes que participan de forma indirecta dentro del proceso. Vamos a ver este video. Ahí va a arrancar el video. Este es el video realizado por el grupo de Horst Bickel con respecto a la paciente de 3 años de edad. Miren, la paciente la comienzan, esta es la grabación antes de iniciar el tratamiento. Miren cómo la cabeza está caída. Ella realmente no tiene, a pesar del estímulo, no quiere agarrar las llaves, no se quiere levantar. Bien, vamos a ver ahorita la cara y vamos a mirar la expresión y los ojos. Miren los ojos, unos ojos con unos párpados caídos, como adormecida. Bien, semanas después del tratamiento, de un tratamiento que hacen la restricción como tal de la fenilalanina, miren la respuesta que tiene la niña. Ya responde a estímulos, ya logra pararse. Y miren la cara ahorita, cambia la cara completamente. Miren cómo está gateando, ya se mueve con mayor. Miren la cara. Ahí claramente no es la misma paciente que estábamos viendo antes. Entonces, ese es el inicio de la terapia para fenilcetonuria. Ahí es donde realmente comienza todo el proceso. Vámonos a dar un salto, pues ya hay muchas cosas históricas muy interesantes, pero pues no es solo el objetivo de esta presentación. Y vamos a pasar a lo que sería la parte de epidemiología. Este artículo publicado en el 2021 nos da una referencia de la prevalencia en el mundo entero, y voy a destacar aquí algunas cosas que son importantes. Italia tiene una prevalencia muy alta, es 1 por cada 4.000
en la población. Si nosotros vemos Japón, tiene lo contrario, tiene una prevalencia muy baja, es 1 por cada 125.000. Quiere decir que, dependiendo de la región, yo puedo hablar de una enfermedad rara, por ejemplo, en Italia, o ultra rara, ultra huérfana en Japón, porque está en unos 125.000. ¿Qué datos suministra este artículo con respecto a Latinoamérica? Tenemos datos que lo que están diciendo es 1 en cada 15.000, 1 en cada 25.000. Esos son los datos que se plantean a este nivel. O sea que estamos en el grupo de enfermedades raras, al menos en los países que han logrado tener datos puntuales de su prevalencia. ¿Cuál es la situación regional? Una de las cosas importantísimas es el tamizaje. Y ahorita vamos a ver que es una de las estrategias que realmente son de las más importantes para hacer el proceso. Todos estos países que ustedes ven acá son países que de alguna manera han tratado de hacer o alcanzar el proceso de tamizaje neonatal. Destaco Chile. Chile es uno de los países ejemplo en la región con una cobertura del 98.5%. Tiene una legislación y se hace el proceso. Y de aquí en adelante, pues hay otros países que están establecidos, al menos en este artículo que es del año 2012. Bien, hago la acotación porque sabemos que del 2012 para acá pues han pasado varias cosas, pero estos son los datos que aparecen allí. Pero quería destacar, fíjense, Colombia en ese momento pues no tenía establecido, solamente era por sector privado de demanda y no tenía establecido una legislación. La legislación para enfermedades raras en Colombia arranca para el año 2010. Este artículo es del 2012. Pero una cosa es enfermedades raras y otra cosa es tamizaje. El tamizaje se establece después desde el punto de vista normativo. Tenemos algunos ejemplos de casos puntuales. Este es un artículo que fue publicado con el grupo del Instituto de Genética de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Y miren que es una familia. En esta familia, aquí está el árbol genealógico en la parte superior. Miren que coincide con el mecanismo de herencia autosómico recesivo. La señora, que es esta señora que está acá, con este señor que está acá, con este señor que está acá, ellos dos son primos, ¿bien? Y fíjense que tuvieron estos hijos y de estos hijos tuvieron 4 afectados, ¿bien? Miren que las características de los que están afectados es un cabello claro, a pesar de que ella tiene el cabello negro, él no tiene el cabello claro, ellos sí tienen un defecto de pigmentación, que eso lo vamos a mirar ahorita, ¿bien? Este es un artículo que sale en el 2015 y habla sobre el tamizaje regional. Aquí tenemos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica. De aquí para abajo pues están el resto de países, pero lo que quería mencionar era que eventualmente hay países que tienen muy buena cobertura para diferentes enfermedades. Por ejemplo, miren Costa Rica. Costa Rica una cobertura mayor del 98% y miren todas las enfermedades que tamizan. Hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, galactosemia, enfermedad con orina con olor a jarabe de arce. Todas estas se están en el proceso de tamización. Bien, pero hay otros países que eventualmente no lo tienen. Fíjense, Bolivia, un tamizaje para hipotiroidismo congénito, pero con una muy baja cobertura, 20%. Colombia, más del 80% de cobertura para hipotiroidismo congénito. Y eso que ustedes ven acá es que está en planes de tamizar. Pero esos planes de tamización ya venimos desde hace rato y no hemos logrado concretar el proceso. En este artículo publicado por el grupo del Instituto de Errores Innatos del Metabolismo de la Javeriana, ellos indicaron pues los datos que tenían de 20 años de un instituto de referencia, de un centro de referencia. Y lo importante acá es que año a año sí se ha venido reportando mayor número de casos. Fíjense cómo ha venido aumentando y se han identificado más pacientes en el tiempo. Y cuando uno ve específicamente acá en el número de casos, tenemos que en las aminoacidopatías, que es donde pertenecería la parte de alteraciones para fenilalanina, está detrás de las aciduras orgánicas. Bien. Ahora, esta tabla me parece importante. Las aminoacidopatías detectadas entre el 2007 y 2016. Lo que estamos viendo acá es los pacientes con hiperfenilalaninemia. Fíjense que en este tiempo, del 2007 al 2016, 7 casos. 7 casos. Son muchos años, muchas personas han nacido en Colombia y este reporte de 7 casos pues está muy por debajo de lo que pudiéramos estimar en Colombia de prevalencia. Se comenzaron a hacer unos esfuerzos desde el año 1985, el doctor Carrillo en Bogotá, la doctora Ruth Estrada en la Universidad del Valle, en el tema de lo que es tamizaje. En el 2000 se inicia la pesquisa neonatal, pues se hace de forma obligatoria la búsqueda de hipotiroidismo congénito.
pero pues con una cobertura del 80%, ahí está la parte de la resolución. Y tenemos la ley 1980 del 2019, que fíjense, ya desde el 2019 se estableció que teníamos que hacer un proceso de búsqueda activa de los pacientes a través de tamizaje. Y aquí tenemos el hipotiroidismo, que ya estamos en ese proceso, pero necesitamos mejorar la cobertura. Y fíjense que tenemos fenicetonuria. Aquí están el resto de enfermedades que se plantean para hacer o para iniciar la tamización. Nos ha llevado 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Estamos 6 años después y todavía no hemos arrancado con el proceso de tamizaje para el resto de enfermedades, pero pues se está trabajando de forma importante en eso. Ahora, hace unos años atrás, creo que fue en el año 2012, a mí me invitaron a dar una conferencia eso fue el Congreso de Neurólogos Pediatras acá en Colombia. Yo iba a presentar una enfermedad que se llama mucopolisacaridosis tipo 2. Yo la presento, inmediatamente después se sube el doctor Francisco Cabello, neurólogo pediatra en Chile y encargado en parte con su grupo de trabajo del tema de tamizaje metabólico. Y él venía a hablarnos de la experiencia del tamizaje en Chile para fenilcetonuria. Lo que más nos impactó fue lo siguiente, estamos hablando del año 2012. En el año 2012 él dice, mire, nosotros nos tardamos 20 años en establecer el tamizaje y ya tenemos 20 años de experiencia, nos decía en ese momento. Eso quiere decir que pues ustedes están demorando mucho más tiempo porque no han arrancado el tamizaje para fenilcetonuria. Eso fue 2012. Y nos venían a mostrar los pacientes antes del tamizaje y después del tamizaje, y el cambio es muy importante. Diagnosticar a un paciente muy temprano con el tamizaje es fundamental para que el tratamiento funcione de forma correcta. Ahora miremos estos datos que me parecen interesantes. El 24 de enero de 1934 es cuando el doctor Ibar hace la descripción de esos dos hermanos con la fenilcetonuria, o sea, cuando se describe por primera vez la fenilcetonuria, y hasta la fecha han pasado exactamente 91 años, un mes y 11 días, a hoy. Bien. Y desde el 4 de febrero de 1963 hasta hoy, que el 4 de febrero del 63 es cuando ya se logra tener de forma clara la parte de la posibilidad de hacer tamizaje con el experimento de Guthrie, han pasado exactamente 62 años, un mes y 2 días. La pregunta acá es, ¿cuántos años más vamos a esperar para arrancar esto? O sea, necesitamos acelerar el proceso. Sabemos que tiene una serie de connotaciones desde el punto de vista administrativo, logístico, pero tenemos que hacerlo porque es que ya es demasiado tiempo conociendo sobre la enfermedad y reconociendo que hay personas que están naciendo que no se están tratando y que cuando ya uno las capta, claro, uno las empieza a tratar, pero ya tiene sintomatología. Eso quiere decir que ya hay un daño a nivel principal o a nivel central. Pasemos a las bases y vía metabólica. Iniciemos con esto. Cuando nosotros hablamos de errores innatos del metabolismo, pues siempre hablamos de la hipótesis de Garrod, que fue un bioquímico que trabajó específicamente y que describió la alcaptonuria y estableció esto. ¿Sí? Yo tengo un proceso enzimático. Tengo acá unos metabolitos, ¿bien? Que tienen que pasar de A a B, de B a C. Y aquí en este recuadro tengo una enzima, ¿bien? Suponiendo que esa enzima se bloquea. Si esa enzima se bloquea, entonces yo voy a tener diferentes consecuencias. Primera, hay una deficiencia del producto, ¿bien? Claro, porque si no paso de B a C, pues no estoy teniendo ese producto. Segundo, hay un acúmulo de sustrato. Y tercero, puedo generar metabolitos tóxicos. Esto lo aplicamos en general para todos los errores innatos del metabolismo que cursan precisamente con procesos enzimáticos y que cuando una enzima se bloquea, pues esto es lo que pasa de forma general. Esta gráfica tiene toda la intención de mostrar lo difícil y lo complejo que es el metabolismo en el ser humano. Esto es a nivel de una célula en el ser humano. Y tenemos diferentes interacciones. De todo eso que ustedes ven acá, voy a mostrarles dónde está la fenilalanina hidroxilasa, que es esta que está acá, y que se encarga de pasar la fenilalanina a la tirosina. Solamente este punto genera esta enfermedad con tantas implicaciones clínicas y tantas implicaciones para la familia. Entonces, si vamos ya al detalle, si vamos a mirar dónde está ocurriendo el problema, esta es la vía metabólica, pues no quiero que se me afane mucho con la parte bioquímica, solamente para poder comentar qué es lo que ocurre de forma general. Aquí tenemos la enzima, esta enzima es la que se bloquea. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues, como nos dice la hipótesis de Garrod, se disminuye la tirosina y aumenta la fenilalanina. Eso es lo que va a ocurrir.
Pero miren que después de eso tenemos otros elementos de participación de la vía. Y aquí entender los otros elementos de lo que continúa en la vía es importantísimo, porque quiere decir que la tirosina es el producto de esta reacción, sí, pero termina siendo el sustrato para esta. O sea que de aquí para adelante, pues también se va a disminuir. ¿Qué es lo que normalmente ocurre en el metabolismo? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Pues nosotros nos alimentamos y lo que normalmente debe ocurrir es un proceso de digestión, no voy a detenerme en eso, y luego de ese proceso de digestión y absorción de los nutrientes, pues necesitamos que la célula genere un proceso metabólico, que es transformar eso que yo estoy consumiendo en lo que necesito para que los procesos metabólicos de la célula funcionen de forma correcta. Para eso tengo enzima y generalmente tengo cofactores que hacen esa transformación. Ahora, si falla la formación de la enzima, o sea, si yo no tengo enzima, o si falla el cofactor, pues entonces estaríamos en presencia de un error innato del metabolismo. Son enfermedades genéticas en las que se alteran las vías metabólicas que permiten procesar las proteínas, los carbohidratos y los ácidos grasos. Fíjense que estamos hablando de que el problema ocurre a nivel del núcleo, a nivel de los genes que generan una alteración de la respuesta de una enzima al final. Bien, ahora, vámonos directamente a PKU. ¿Qué pasa en PKU? En fenilcetonuria lo que vamos a tener es que hay alimentos que son ricos en proteínas, como esos que están acá, y una vez que se hace el proceso de digestión pasa lo mismo. Yo necesito la fenilalanina dentro del proceso transformarla a tirosina. Necesito una enzima, que es precisamente la fenilalanina hidroxilasa. Y tengo un cofactor, que es el BH4. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Lo que normalmente pues debe pasar es esto, que funcione de forma correcta, que se dé la interacción y que pase a tirosina. Si falla la enzima, ¿qué va a ocurrir? Pues vamos a tener entonces una hiperfenilalaninemia. Vamos a tener que no se puede transformar la fenilalanina en tirosina y esa fenilalanina va a aumentar. Se acumula la fenilalanina en las células, en los tejidos y vamos a tener por otro lado una deficiencia de tirosina. Eso es lo que va a ocurrir. Bien. Ahora, ¿cuáles son los efectos? ¿Qué es lo que ocasiona que esto se presente de esa manera? Resulta que la fenilalanina es un componente importante que es captado por los transportadores de aminoácidos grandes neutros que están a nivel cerebral. Esa captación es para todos estos aminoácidos que ustedes ven acá, fenilalanina, tirosina, triptófano, ¿bien? Entonces, tenemos esos receptores, o esos transportadores, mejor dicho, y lo que debe ocurrir normalmente es esto, o sea, que se agreguen cada uno al transportador y sean llevados a nivel cerebral. ¿Qué pasa cuando yo tengo una carga importante de fenilalanina que no la he podido degradar? ¿Cuál es el problema? Ese es el problema. Lo primero es que va a ocupar el espacio de los otros aminoácidos. Vamos a tener un aumento de fenilalanina a nivel cerebral y esta acumulación genera discapacidad cognitiva por un lado, va a generar alteración de la expresión génica intracerebral con retraso de neurodesarrollo y autismo, y hay alteraciones del metabolismo energético con fallas en memoria y atención. Pero adicional a eso, miren lo que pasa con la tirosina. La tirosina y el triptófano, que es lo que vendría en adelante, que producen dopamina, adrenalina, noradrenalina, serotonina. ¿Qué va a ocurrir? Pues como no se está pasando de la fenilalanina a esto, pues voy a tener una disminución. La menor producción de neurotransmisores en el cerebro, ¿qué me va a ocasionar? Me va a ocasionar hipotonía, como lo que vimos en la niña ahorita del video, convulsiones, movimientos anormales, trastornos del comportamiento, microcefalia, el cerebro no tiene la capacidad de aumentar en volumen y por lo tanto la cabeza es pequeña. De tal manera que acá es el impacto que ocurre a nivel neurológico es extremadamente importante. Hay otros impactos que vamos a tener. La deficiencia de tirosina va a generar una menor producción de melanina, o sea que vamos a tener una piel y cabello más claros. Tenemos una hipopigmentación. Fíjense la familia que les mostré que fue descrita en Bogotá, en el Instituto de Genética de la Javeriana, que era hipopigmentados. Un cabello muy claro, la piel también muy clara, a pesar de venir de papás que no tenían ese fenotipo. Y lo otro que también se ha visto y se ha evaluado es que la acumulación de fenilalanina genera un olor a moho o humedad en la piel, el aliento y también eczema cutáneo, o sea, también genera brotes en la piel que puede perfectamente pasar como que el paciente es alérgico, como que el paciente tiene un proceso de alteración a nivel de piel que no está relacionado con un error innato del metabolismo,
Entonces ahí es donde tenemos que mirar el resto de cosas del paciente. El paciente está teniendo un retraso de neurodesarrollo, está teniendo convulsiones, está teniendo otras cosas, y comenzar a atar los cabos para poder detectar y definir entonces el diagnóstico. La severidad de los síntomas dependen entonces de los niveles de fenilalanina en la sangre. Eso es lo que nos va a medir qué tanto se puede afectar a una persona. Los niveles de fenilalanina dependen de la funcionalidad de la enzima. Hay variantes que son menos severas, hay variantes que son más severas, o sea, unas que me dañan de forma importante la proteína y por lo tanto los niveles de fenilalanina serán mucho más altos. Y el consumo de proteínas claramente incrementa los niveles de fenilalanina. Forma parte de los componentes esenciales de esos alimentos y automáticamente eso me aumenta los niveles de fenilalanina. Y si no tengo cómo hacer el proceso de pasar esa reacción enzimática, pues se me acumulan de forma importante. Esta es una condición que es de herencia autosómica recesiva. Como les dije, pues el gen fue identificado, fue definido en el brazo largo del cromosoma 12 y el mecanismo de herencia es recesivo. Acá les tengo pues un ejemplo, una persona portadora que se une con una persona sana que no es portadora, eventualmente tiene la posibilidad de tener 50% de hijos sanos, 50% de hijos portadores. Ahora, ¿qué pasa si una persona que sea portadora se une con otra persona que sea portadora para la condición? Entonces, mire que los porcentajes aquí cambian. Vamos a tener 25% sano, 50% portador, y aquí ya aparece la persona afectada. 25% de una persona ya con la alteración para PKU. Recuerden que les dije que esto podía ser severo o podía ser leve. Hay personas que tienen una hiperfenilalaninemia, que tienen una variante a nivel del gen, pero que les permite vivir y les permite desarrollarse en la vida y les permite también quedar en embarazo. O sea que una persona que esté afectada de una forma no severa, ¿qué va a ocurrir? Si se une con una persona portadora, por ejemplo, pues entonces vamos a tener 50% de hijos afectados, 50% de hijos portadores. Esto siempre lo tenemos que desarrollar con el árbol genealógico. Es importantísimo hacer un árbol genealógico, ver los antecedentes familiares y comenzar a determinar y a detallar con las pruebas que tenemos ya hoy en día quiénes son los posibles portadores de la familia. En la población hispana, la fenilcetonuria es una de las 10 patologías recesivas con mayor frecuencia de portadores. Eso es 1 por cada 162.8 personas que eventualmente de 162.8 personas, uno va a ser portador. Pues hablemos de uno en 163. ¿Bien? La fenilcetonuria se va a clasificar de acuerdo a los niveles de fenilalanina en la sangre antes del tratamiento. Miren acá lo importante. Va a depender de cómo es la actividad de la enzima. Si yo tengo una actividad de la enzima que está por arriba del 70%, pues voy a generar estos niveles de fenilalanina y voy a tener una hiperfenilalaninemia benigna o una hiperfenilalaninemia leve, que era lo que yo en parte les estaba comentando, que una persona puede tener una variante, pero la función de la actividad enzimática pues es importante. Acá la función de la actividad es del 30 al 70%, estos son los niveles de fenilalanina en sangre, y eso generaría una fenilcetonuria leve. Si yo tengo una actividad del 10 al 30%, una moderada, y si tengo una menor al 10%, ya tengo una fenilcetonuria clásica, que es la forma severa de presentación. O sea que depende de los niveles de fenilalanina en sangre que tengamos. Muy bien, pasemos al diagnóstico. El diagnóstico, en principio, siempre nosotros en salud siempre decimos, el diagnóstico es fundamental a partir de una muy buena historia clínica, la anamnesis y lo que corresponde a la parte de los antecedentes familiares, un árbol genealógico. Eso es cierto, pero en esta condición tenemos una herramienta que es más efectiva a la hora de llegar a hacer la parte del diagnóstico. Y se los comento por qué. Porque si yo tengo, por ejemplo, papás portadores, pero que ellos no saben que son portadores porque son asintomáticos, ellos pueden tener entonces un bebé con PKU y ese bebé inicialmente no tiene síntomas, se ve muy bien, no tiene, porque además este tipo de alteraciones genéticas no producen malformaciones. Entonces el bebé se ve normal, pero con el tiempo lo que va a ocurrir es que si yo tengo una forma clásica, pues voy a tener microcefalia, hipotonía, retraso de neurodesarrollo, crisis convulsivas, movimientos normales, autismo, y tengo una forma de presentación leve o moderada que desarrolla sintomatología incluso más adelante, puede ser en la adolescencia o más adelante. Y definitivamente en un adulto se puede generar la discapacidad cognitiva y el trastorno de comportamiento, por ejemplo. Bien, en esas formas que me permiten llegar a una etapa adulta donde puedo tener una alteración no tan severa del sistema nervioso central. Pero tenemos otro factor adicional que es muy interesante que tenemos que hablar, que es qué tal que ese bebé
No venga con alteración, por ejemplo, que pudiera ser portador solamente, no venga con alteración. Aparentemente debería ser sano, pero la mamá que sí tiene PKU, ella le puede pasar los niveles de fenilalanina en la circulación materno-fetal. O sea que ese bebé que iba a ser sano, sano portador, pues va a terminar teniendo un bajo peso al nacer, microcefalia, retraso global de neurodesarrollo, defectos cardíacos congénitos. Se ha planteado algo de dismorfia facial en estos casos, discapacidad cognitiva, porque es un evento de tipo básicamente teratogénico. O sea, el bebé no venía con nada, pero hay un elemento adicional que le está generando problemas. Ahora, los síntomas en estos casos no progresan en la niñez o en la edad adulta, ¿bien? Porque es un evento puntual, o sea, estuvo expuesto a la fenilalanina en el proceso del embarazo, pero luego nace, comienza con su alimentación normal y ya no está expuesto, pero sí hubo un efecto importante en el momento del nacimiento. Ahora, los niveles son fundamentales. Si yo tengo niveles que sobrepasan los 1200 micromoles por litro, pues tengo una forma clásica, que el 100% de esos pacientes no tratados van a desarrollar un déficit cognitivo. De estos pacientes moderados va a haber un incremento en los niveles de fenilalanina, pero por cada 100 micromoles que se incremente, disminuye hasta 6 puntos el coeficiente intelectual. Si tengo una forma de hiperfenilalaninemia leve, pues vamos a tener por cada 4 semanas de retraso en el inicio del tratamiento, que el coeficiente va a caer 4 puntos. Y si tengo una forma de PKU leve, de fenilcetonúria leve, 70-80% de la fenilalanina materna cruza la placenta en gestantes que generan este tipo de niveles de 360 micromoles. Se genera o se asocia con un alto riesgo de PKU materno. O sea, lo que quiero decir es, estos pacientes que pueden pasar desapercibidos porque tienen un PKU leve, pueden llegar a quedar en embarazo, y al quedar en embarazo, eso es lo que va a pasar con los bebés. Entonces, el problema es que cuando ya nosotros vemos esas características, ya hay daño, ya hay daño. Entonces, cuando uno dice, acabo de diagnosticar a un niño con fenilcetonuria, porque me lo trajeron porque ya tenía un retraso de neurodesarrollo, y yo le hice los niveles de fenilalanina, le hice el resto de estudios, y ahí logro de hacer el diagnóstico, ya estamos tarde. Ya estamos tarde porque ya el efecto a nivel de estas alteraciones a nivel cerebral ya se dieron. Obviamente sí podemos mejorar, claro que sí, pero no como nosotros quisiéramos. Por lo tanto, la herramienta más efectiva sí es el tamizaje neonatal. Tenemos que para diagnósticos tempranos, con soluciones tratables. Un tratamiento temprano es crítico para mejorar el pronóstico a largo plazo. Se hace en las primeras 24-48 horas por nacimiento. Lo que vamos a hacer es tomar una muestra de talón, precisamente basado en Guthrie, lo que les comentaba hace rato. Y una vez que ya se ha tomado la muestra y que tenemos en ese tamizaje que nos ha salido positivo, necesitamos obligatoriamente el test confirmatorio. Es decir, no podemos arrancar con los procesos hasta no tener la parte de confirmación diagnóstica porque es un tamizaje. Y por último, pues arrancar el tratamiento temprano. Esta es la herramienta más efectiva que realmente tenemos para fenilcetonuria. Ahora, obviamente una vez que yo tengo eso, yo puedo determinar los aminoácidos plasmáticos, ver cuánto tiene de fenilalanina, ver cuánto tiene de tirosina, la relación fenilalanina-tirosina, y además de eso también mirar, por ejemplo, el cofactor, el BH4, hacer el proceso de análisis de cofactor. Y ya desde el punto de vista genético, pues ya podemos perfectamente hacer un diagnóstico, tenemos la tecnología para hacerlo, podemos hacer entonces con la secuenciación completa del gen, vamos a detectar entre el 97 a 99% de las variantes patogénicas de ese gen. Pero miren que otra cosa importante, y es que menos del 1 al 3% pueden ser por alteraciones de deleción-duplicación. Eso quiere decir que si yo quiero estudiar este gen, no basta con decir hice una secuenciación completa y salió normal. No, necesito ir más allá y descartar también este 1 a 3%. Muy bien, ya para finalizar, vamos al tratamiento. En el tratamiento pues vamos a hablar, no voy a hablar específicamente de la parte nutricional, para eso están los nutricionistas que se encargan de esto y perfectamente se puede hacer todo el proceso con ellos. Pero de los puntos fundamentales que hay que tener en cuenta en el manejo y en el tratamiento del paciente. El 28 de junio se celebra el Día Mundial de la Fenilcetonuria, PKU, y es pues por el nacimiento de Guthrie que se hace el proceso de celebración ese día. Hay unos niveles séricos que están recomendados en pacientes con PKU de fenilalanina. Y eso depende de la edad y depende también del sexo. Niños menores de 12 años, mujeres embarazadas, niños mayores de 12 años y adultos.
Entonces, esos son los niveles que eventualmente se han establecido en diferentes regiones para poder hacer el proceso de manejo o tratamiento de los pacientes y hacer el proceso de vigilancia. La tolerancia a la fenilalanina, pues depende de la cantidad de fenilalanina que pueda ingerir un individuo con felicitonuria, manteniendo los niveles séricos en un rango terapéutico recomendado, que es lo ideal. Entonces la tolerancia va a depender de la severidad definitivamente. O sea, qué tanto daño tengo de la enzima, obviamente voy a tolerar más o menos los valores de fenilalanina en sangre. La tolerancia también depende de la dosis de adherencia a las fórmulas médicas y medicamentos para PKU, y también está influenciada por el crecimiento, la gestación, el estado catabólico durante otras enfermedades interrecurrentes. Quiere decir que un paciente con felicitonuria debe tener un programa de seguimiento de por vida. Tiene que hacerse un seguimiento de por vida porque van cambiando, va cambiando todos los procesos, van cambiando las formas en las que tenemos que hacer un seguimiento de manera adecuada y también las complicaciones que se pueden presentar. En el seguimiento de los parámetros clínicos es clarísimo todo lo que tiene que ver con la parte metabólica que tenemos que establecer. La función neurocognitiva, tenemos que mirar entonces cómo vamos con el coeficiente intelectual, la función visoespacial, funciones ejecutivas, razonamiento perceptual, la salud ósea, imprescindible. Todo el proceso de salud ósea que se tiene que dar, y por eso no basta con que yo diagnostique el paciente recién nacido, sino que yo tengo que saber cómo está la salud ósea en el adulto. La salud mental y función psicosocial, la evaluación periódica por psiquiatría, el test de atención, test de depresión, ansiedad, escalas de calidad de vida. Y por otro lado, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son las dianas terapéuticas que tenemos en este momento? Pues la primera diana terapéutica y la principal es la misma que se viene trabajando desde hace años atrás, que es restringir la ingesta de fenilalanina. Hemos mejorado muchísimo porque el primer experimento que se hizo con Shaila, que fue la niña que les mostré en el video, que era disminuir el proceso de restringir la fenilalanina de la dieta, era bien complejo y lo que se tenía que tomar la niña era muy desagradable. Y de hecho la niña cuando llegó a los 6 años, ella rechazó el tratamiento y ya esa etapa, que es el último registro que se tiene clínico de ella, se dice que tenía una edad neurológica de 18 meses más o menos, a pesar de que había mejorado, pero pues ya tenía un daño a ese nivel. Y el problema fue ese, que era muy difícil de tolerar el tema de la dieta por el sabor y todo. Hemos mejorado bastante. No es fácil de todas maneras, porque si ustedes ven los productos que nosotros en general consumimos, cada producto que uno ve dice fenilalanina, fenilalanina, fenilalanina o aspartame, que eso también es importante tenerlo en cuenta, que forma parte, digamos, de la ruta. Entonces, no es fácil establecer un manejo alimentario en pacientes con felicitonuria, pero si lo sabemos hacer bien, esa persona va a tener un desarrollo adecuado y no nos va a caer en ese proceso de tener un impacto neurológico importante. Entonces, tengo que tener la dieta restrictiva, tengo que tener las fórmulas médicas libres de fenilalanina. La otra diana es incrementar la actividad enzimática, o sea, utilizar chaperonas o utilizar algunos elementos que me permitan mejorar la enzima, que puede tener una variante que me pliega más la enzima y yo con esto la hago plegar mejor y que funcione mejor. O lo otro es reemplazar la enzima defectuosa. Ese es el otro punto. Entonces, ya sea porque yo esté colocando una terapia de sustitución o por terapia génica. Entonces, todo el tema está en que necesitamos disminuir los niveles de fenilalanina sistémicos. Tenemos que tener la restricción de consumo de proteínas, la suplementación con otros aminoácidos es importante, incrementar el consumo de productos bajos en proteínas, y esos son algunos de los elementos que tenemos que generan altos niveles de fenilalanina. Carne, pollo, pescado, huevos, queso, derivados, nueces, semillas, soya, legumbres, las algas, el aspartame, que hay que tener mucha precaución también con esto. Entonces, hay que medir muy bien y hay que establecerlo muy bien. Para eso tenemos los nutricionistas, que son especialistas en las áreas de errores innatos del metabolismo. Y la verdad, cuando un paciente eventualmente, ahorita les cuento de mi experiencia en ese sentido, pero con un paciente que tuve, cuando me preguntó directamente que qué podía comer, pues yo no soy nutricionista, para eso están los planes de nutrición y están las guías muy claras, precisamente para mantener los niveles de fenilalanina, ¿sí? Entonces, ahí es todo un proceso, por eso el trabajo en equipo es fundamental, el trabajo interdisciplinario y que tengamos a todas las personas que tienen que participar en este proceso es esencial. Muy bien, miremos el tema del cofactor. Yo puedo tener, por ejemplo, una alteración del cofactor y eventualmente yo puedo tener algunos elementos que me pueden ayudar. O sea, yo puedo tener una deficiencia primaria de DH4 que puede estar definida con diferentes tipos de genes y eso genera la deficiencia de tirosina, pero tenemos algunos elementos que en este momento están dando resultados. Tenemos la cepiapterina y la sapropterina.
La cepeapterina es un precursor natural de BH4 y la sapropterina es una forma sintética. Aquí no voy a entrar mucho en detalle con esto, pero solamente decirles, pues, pendiente la primera aprobación por MFDA, y la sapropterina sí la tenemos ya aprobada y la estamos utilizando en adultos y niños que son respondedores a BH4, que eso es lo otro que uno tiene que saber, si el paciente realmente es respondedor o no a esto para poder entrar en tratamiento. ¿De qué nos sirven este tipo de medicamentos? Nos sirve para mejorar lógicamente los niveles de fenilalanina, pero también dar un poco más de libertad en el tema nutricional. Esto permite que podamos incluir incluso algunos alimentos y podamos mantener los niveles de fenilalanina de forma adecuada. Otra cosa que se puede hacer, pues, es reemplazar la enzima defectuosa, es colocar la enzima que no está funcionando. Pues acá tenemos la enzima que no funciona a nivel de hígado, le colocamos la parte de la terapia de reemplazo enzimático, que se está planteando hablar de terapia de sustitución enzimática. Y la enzima es una enzima que no es la fenilalanina hidroxilasa, es una fenilalanina amonio-liasa. Esta tiene una participación para hacer un proceso de transformar la fenilalanina en lo que sería amonio y ácido trasinámico. Eso es lo que se plantea en el tema de transformación, o sea que no hace exactamente la misma función. Pero lo que se ha visto es que esta es cómo se forma, cómo se produce, y que necesitamos un vector para poderlo generar a gran escala, como la Escherichia coli, para producir la enzima y colocársela al paciente. Entonces, digamos que es uno de los elementos que si la enzima no está funcionando, yo la pudiera colocar, pero hay que hacer la aclaración de que no es exactamente la misma enzima. Si hablamos de terapia génica, en terapia génica pues ya está definido, se ha establecido como a través de un vector colocar entonces el material genético para que produzca la enzima. Tenemos el vector, tenemos la parte del material que se va a introducir, y el vector es un vector viral. Lo que se ha utilizado es el virus adenoasociado y tiene el gen de la fenilalanina hidroxilasa funcional completo. Los estudios en animales y ratones han visto reducción de niveles de fenilalanina por un año, hay incremento de la actividad enzimática, hay incremento de los niveles de tirosina, o sea, del producto que necesitamos que no esté deficiente. Y los estudios en humanos iniciaron en el año 2019, en fase 1, fase 2, para poder ver la parte de estudios de seguridad y eficacia en pacientes con PKU que reciben una dosis única y el seguimiento que se tiene que hacer a un año. Entonces, tenemos alternativas terapéuticas que son muy interesantes en este momento. El tema es diagnosticar el paciente tempranamente. Esa sigue siendo la dificultad. Claramente para nosotros sigue siendo una herramienta de interés la parte del tamizaje. Lo que les quería comentar ya para finalizar es, yo tengo 20 años trabajando en genética, ya. Y en estos 20 años he tenido la oportunidad de ver 2 pacientes con felicitonuria. Alguien diría, no, pero pues entonces, ¿qué tanto sabe este doctor de felicitonuria si ha visto 2 pacientes? Realmente uno con cada paciente está aprendiendo de la condición, ¿bien? Pero cuando yo veo los estudios y lo que se ha hecho y lo que tenemos acá, fíjense que en un centro de referencia de errores innatos de metabolismo, en 10 años tuvieron 7 casos de hiperfenilalanemia. Uno dice, yo he tenido 2 casos en estos 20 años. Lo que tal vez me pone triste en este contexto es cuántos pacientes no tendremos con un problema importante neurológico, o incluso no, que tenga un problema comportamental o de las formas leves de presentación, o que me vaya a generar una forma leve, quedar en embarazo y que el bebé vaya a ser afectado. ¿Cuántos pacientes no tendremos que no nos hemos realmente diagnosticado? No sabemos si nuestra prevalencia, digamos, a nivel regional sea exactamente igual como la de los otros países cercanos, uno en 15.000, uno en 25.000. ¿Qué tal que seamos uno en 4.000 como Italia? No sabemos. No parece ser, porque no tenemos un registro importante. Nos parece que tiene que ser una prevalencia baja acá, pero pues está por determinar a través del tamizaje. Obviamente necesitamos árbol genealógico, mirar los antecedentes familiares, eso es fundamental. Si yo no tengo tiempo de hacer un árbol genealógico completo, tengo que preguntar 3 cosas fundamentales. Uno, si en la familia hay personas que tengan problemas neurológicos o malformaciones, eso en el área de genética, digámoslo de esa manera. Dos, si eventualmente tengo problema de consanguinidad, o sea, que sean familias. Eso es lo otro que tengo que preguntar, ¿sí? Y 3, debo definir si ya hay antecedentes directamente relacionados con características similares a lo que estoy viendo en el paciente. Eso es fundamental porque ya tenemos tratamiento disponible,
ya tenemos la forma de prevenir los daños en este tipo de pacientes y no olvidarnos nunca que el manejo es interdisciplinario. Necesitamos obligatoriamente ponernos en equipo y trabajar en equipo. Este tipo de pacientes no se deben trabajar de forma aislada. Necesitamos que exista un equipo de trabajo y así el paciente de repente esté atomizado, que esté en diferentes instituciones, poderme comunicar con los especialistas de los otros sitios para poder entonces establecer ese tipo de manejo. Bueno, muchísimas gracias